Este fin de semana hubo reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del sector ballistas. Allí es donde se juntan legisladores, senadores, diputados y también integrantes del Poder Ejecutivo que representan a este sector del Partido Colorado. Una de las definiciones es que el actual crecimiento de la economía uruguaya lo lleva a señalar que ha llegado la hora de comenzar a dar cumplimiento a la promesa electoral de rebajar el IAS y el IRPF. Como ballistas, dice el comunicado, entendemos que es una primera instancia, es fundamental poner el foco en las personas con salarios y jubilaciones menores, que hacen un enorme esfuerzo por pagar estos impuestos. Vamos a conocer más de esta posición que tuvo Ballistas el fin de semana en diálogo con uno de sus integrantes, Conrado Rodríguez, que está en línea con nosotros. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Francisco, buen día, Rosana. El gusto, como siempre, estar con ustedes. El gusto es nuestro. Diputado, ¿por qué entendían conveniente hacer este señalamiento en la Agrupación Nacional de Gobierno del fin de semana? Bueno, la Agrupación Nacional de Gobierno de Ballistas del día sábado lo que primero hizo fue un raconto de los sucesos del año. Allí se hizo mucho énfasis en lo que tiene que ver con la victoria por el referéndum de la LUC. Allí nosotros consideramos que el Partido Colorado realmente fue decisivo en la posibilidad de que la ley urgente de conciliación, que nosotros consideramos que es una muy buena ley, bueno, quedara firme. En ese raconto del año, obviamente se repasaron otros episodios y también se llegó a conclusiones de lo que se tiene que llevar adelante el año que viene. Para nosotros es fundamental poder cumplir con la promesa electoral de la rebaja del IAS y del IRPF, sin perjuicio de también reconocer que en el Compromiso por el País, ese documento que firmamos los partidos integrantes de la coalición, allí se hablaba específicamente del IAS, no así del IRPF, pero obviamente los partidos integrantes de la coalición en sus campañas electorales habían hecho mención obviamente a poder mejorar el poder de compra de los trabajadores, y una de las posibilidades o las herramientas para poder lograrlo era lograr una rebaja en el IRPF. Y en ese sentido, mirando ya hacia el año que viene, lo que entendemos es que en la medida de que las cuentas públicas así lo puedan permitir, ir primero hacia los salarios y las jubilaciones menores, las que empiezan a pagar el impuesto. Recordemos que paga el IRPF aquellos que ganan más de 36.000 pesos nominales aproximadamente, que son 7 BPC, 7 bases de prestación y contribución, y en el caso de los jubilados lo pasan a pagar aquellos que ganan más de 41.000 pesos. Obviamente estos son trabajadores y jubilados que hacen un enorme esfuerzo para pagar el impuesto, no tienen capacidad de poder ahorrar, y es por esto que entendemos de que ir primero hacia esas situaciones donde las personas van a tener un alivio en sus bolsillos, nos parece la mejor política para seguir. Si la economía siguiera respondiendo como está respondiendo, porque el Uruguay viene creciendo a una buena tasa, si el Uruguay viene creciendo a esas tasas que se habían hablado ya durante la rendición de cuentas, bueno, ahí sí ir hacia por ejemplo, agregar deducciones al IRPF, que es uno de los debes que tiene nuestro país. Las deducciones que pueden realizar los trabajadores realmente son muy pocas, y eso a mi juicio lo hace un impuesto bastante injusto. Deme un segundo, diputado, porque quiero profundizar sobre eso, pero antes no quiero irme de un punto anterior. El Compromiso por el País dice, en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IAS. El presidente de la República, en su comparecencia en marzo en el Parlamento, dijo que si la economía crecía más de un determinado porcentaje durante este 2022, en 2023 se podía generar justamente esa rebaja en el IAS y en el IRPF. ¿Usted cree que las condiciones económicas del país lo dan por un hecho ya de que esa rebaja se debe considerar para el año que viene? Bueno, nosotros entendemos de que sí, en la medida de que, vuelvo a decir, la economía viene creciendo a una tasa razonablemente alta para lo que es el histórico del Uruguay. El año pasado el Uruguay creció un 4.4% de su producto. Este año en la rendición de cuentas se había proyectado un crecimiento del 4.8% del producto, y lo que había dicho el presidente de la República es que
si el país crecía más del 3.8, que estaba dentro del margen de la planificación del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, bueno, se iba a ir hacia la disminución gradual de estos dos impuestos. Creemos que está dadas las condiciones, que esto es un compromiso que asumimos todos los partidos integrantes de la coalición, y estamos convencidos que a partir del año que viene esto se va a dar. Lo que hace Ballistas particularmente es decir, bueno, si vamos a ir a una reducción de estos dos impuestos, hagamos primero un gran esfuerzo para poder subir el mínimo no imponible de estos dos impuestos, para que aquellos que empiezan a pagar el impuesto a partir de las 7 BPC para los trabajadores y las 8 BPC para los jubilados, bueno, sean en una primera instancia quienes dejen de pagar el impuesto. Para nosotros sería fundamental que aquellos que tienen menores ingresos puedan tener un alivio en sus bolsillos para poder dedicarlos a sus gastos corrientes, a sus gastos familiares. Diputado, días pasados conversamos aquí con Marcela Bención, que es directora del Ministerio de Economía y Finanzas, y le planteábamos justamente este tema, a ver cuál era el mecanismo que desde Economía se pensaba impulsar para concretar esa rebaja, si es aumentar, cambiar la alicuota, mejor dicho, o aumentar las deducciones para ambos impuestos. A su juicio, ¿cuál debería ser el camino? Yo personalmente creo que habría que subir el mínimo no imponible de los impuestos para que hoy por hoy, vuelvo a decir, el IRPF lo pagan a partir de 36.000 pesos nominales, creo que es una cifra bastante baja, y eso compromete a muchísimos uruguayos que terminan pagando el impuesto y que no lo tendrían que estar pagando. Entonces, subiendo el mínimo no imponible del impuesto, menos uruguayos van a pagar el impuesto. Actualmente son unos 460.000 los trabajadores que pagan el impuesto, y en el caso de las jubilaciones, el IAS lo pagan unos 172.000 personas. Entonces, si menos personas pasan a pagar el impuesto, nos parece que esa sería una buena política. No descartamos la posibilidad de deducciones si el margen de maniobra del gobierno lo permite. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de situaciones que no están recogidas en el amparo de la ley que reformó el sistema tributario del Uruguay. Son muy pocas las deducciones que se puedan realizar. Muchas veces se realizan también por fictos o no verdaderamente sobre los gastos de las familias, y eso obviamente tiene una repercusión en el ingreso familiar. Entonces creemos que es hora de ir hacia la rebaja de estos impuestos, hacerlo con un foco muy especial en aquellos salarios y jubilaciones menores que actualmente pagan los impuestos, pero que si se subiera el mínimo no imponible seguramente lo dejarían de pagar. Ahora, diputado, ¿cuánta gente de los que hoy tributan, que son asalariados privados, pagan hoy IRPF? Bueno, no, la cuenta específica no la tenemos, o personalmente no la tengo, la estuve buscando. Sí tenemos la cantidad total, ¿no? Así está establecido en la rendición de cuentas y los anexos de la rendición de cuentas. No está especificado de cuántos funcionarios públicos y cuántos trabajadores de la actividad privada son los que pagan el IRPF, por ejemplo, ¿no? Se lo planteaba porque un tema que se plantea cuando se habla de bajar el IRPF o de bajar el IAS para ingresos que superan, como usted decía, los 41.000 pesos o los 36.000 pesos en ambos casos, se plantea el tema de la justicia. Si es justo reducir un impuesto para quienes cobran unos salarios determinados, sabiendo que los bolsones de pobreza se ubican justamente en personas que no llegan a percibir estos ingresos. ¿Qué responde usted a planteos de ese estilo? Bueno, para quienes están por debajo y no pagan el impuesto, obviamente al tener otras problemáticas es el Estado que tiene que hacer su inversión social, tiene que invertir en políticas sociales para permitir que esos uruguayos puedan salir de esa situación. Pero aquí no tiene, para mí no tiene relación con la posibilidad de alivianar justamente la carga impositiva de miles de uruguayos que bueno, es decir, están muy ajustados en sus ingresos. También está el efecto inflacionario que ha comprometido el poder adquisitivo. Entonces, creo que en la medida de que nosotros demos pasos también para una cantidad de gente
que pueda tener un mejor poder adquisitivo, eso va a redundar en que ninguno de ellos caiga en la pobreza. Entonces creo que este tipo de políticas beneficia, obviamente, a aquellos que no pagan el impuesto, que son la mayoría de los uruguayos, porque tanto el IRPF como el IAS, la mayoría no lo está pagando, lo que también indica de que tienen jubilaciones o salarios que no son del todo buenos, y eso también tiene que ser preocupación de todos. Uh-huh. Pero creo que no tiene una correlación. En la medida de que se logre esta rebaja, se va a beneficiar a una cantidad de gente que necesita tener un alivio para poder tener un mejor poder adquisitivo, y aquellos que no están pagando el impuesto, bueno, hay políticas del Estado que se van a seguir aplicando para que puedan obviamente salir de su situación de pobreza. Se lo planteaba porque, por ejemplo, Gustavo Viñales en su cuenta de Twitter escribió toda una definición de política regresiva, apoyar darle un respiro a los sectores de mayores ingresos, y recuerda que paga IAS 1 de cada 4 jubilaciones y paga IRPF solo 1 de cada 3 que tienen ingresos. Sí, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? Entonces que sigan pagando y que en todo caso que paguen más. Esa es la contrapropuesta. No, en el caso aquí no plantea ninguna contrapropuesta. Lo que yo estimo de lo que quiere apuntar es que... Yo creo que es equivocado el enfoque porque estamos hablando, si una persona gana 36.000 pesos nominales, obviamente en el líquido estamos hablando de 28, 27.000 pesos, uh-huh. Y sabemos lo que es el costo de vida en el Uruguay. Entonces, no saludar una iniciativa que intenta de que esas personas no paguen el impuesto, yo creo que tiene una mirada bastante distinta de la que deberíamos de tener a la hora de justamente enfocarnos en lo que es una política pública y una política social a favor de trabajadores que hacen un enorme esfuerzo para poder pagar el impuesto. Diputado, le cambio ahora un poco de tema porque en el comunicado de Ballistas del fin de semana también hacen referencia a las dos grandes reformas que se vienen llevando adelante. Por un lado, la reforma de la seguridad social y por otro lado también apuntan a la reforma educativa. Reforma que ha sido fundamental dentro del Partido Colorado porque su impulsor principal es Robert Silva. Y aquí también apuntaron contra la oposición, que en el comunicado la califican como iracunda y de ratos escandalosa. ¿Por qué hacen este llamado de atención justamente a lo que ha sido la posición que ha tenido la oposición con respecto a estas reformas? Lo que sucede es que el Frente Amplio no le ha dado tregua, no solamente al gobierno, sino al país. Esta es mi percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se inició el gobierno y había un manto de legitimación muy fuerte hacia el gobierno de coalición, que tenía que empezar a impulsar las reformas en las cuales se había comprometido. Lo que hizo la oposición fue rápidamente con la pandemia pedir cuarentena obligatoria, intentar erosionar las decisiones que se venían tomando por parte del gobierno para luchar contra una pandemia que era inédita, que no se sabía cuál podía ser la vacuna, en aquel momento no existía. Entonces, la oposición del Frente Amplio fue iracunda desde el principio, no le dio tregua al país. Y esto viene ocurriendo sistemáticamente. Cuando Fernando Pereira convoca a un diálogo, como que hay que bajar la pelota, el primero que no baja la pelota es el propio Fernando Pereira. Y esto lo vemos absolutamente todos. Entonces, ante esa oposición tan iracunda, nosotros nos tenemos que enfocar en seguir haciendo las cosas con las cuales nos comprometimos. Y eso es el sentido de la declaración de Ballistas. Seguir adelante con la reforma educativa, con la transformación educativa, que es fundamental para el país. Seguir adelante con la reforma de la seguridad social, algo en el cual estaba reconocido por todos los partidos políticos, porque sin ir tan lejos, el expresidente Tabaré Vázquez había reconocido en el año 2017 la necesidad de una reforma de la seguridad social. Se hizo una convocatoria de expertos, 15 expertos, integrantes también del Frente Amplio y del PIT-CNT, con un diálogo social inédito en el país, porque durante 13 meses se convocaron a muchas delegaciones, se tuvieron sesiones presenciales, se tuvieron también sesiones por Zoom, o sea, hablaron todos los que tenían para hablar en la reforma. No se puede decir, como dice algún actor del PIT-CNT, de que no hubo diálogo social. Eso no se puede permitir porque es falso. Entonces, cuando todos hablamos de la necesidad de reformar el sistema,
no puede ocurrir que cuando se intenta reformar el sistema, esté la negativa absoluta de entrada y sin otorgar ningún tipo de alternativa, porque durante la discusión de la comisión de expertos, el Frente Amplio no presentó alternativas, y esta es la realidad. Entonces, se viene con una reforma que a mi juicio tiene dos ejes principales. El primero de ellos es que no se toca ningún tipo de los derechos ya adquiridos, derechos de los jubilados actuales, no se toca tampoco las legítimas expectativas, aquellos que están próximos a la jubilación, y agregaría un tercer eje que tiene que ver con el gradualismo. Esta reforma es muy gradual, extremadamente gradual a lo mejor. Entonces recién va a tener una repercusión en muchos años para adelante. Entonces que la oposición, que reconoció la situación de la seguridad social, que reconoce la situación demográfica del país y que la expectativa de vida de los uruguayos, por suerte, ha venido subiendo. Si reconoce todo esto, pero no está dispuesto a reformar el sistema, bueno, entonces me parece que la oposición iracunda queda de manifiesto ante este tipo de situaciones, ¿no? Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, Francisco, como siempre es un placer, contigo, con Rosana, y quiero decir nada más que a mí particularmente de Frank Sinatra me gusta My Way. Ah, claro, sí. Un gran tema. Es cierto. Es otra de las canciones también icónicas de este cantante, sin lugar a dudas. Icónica totalmente, y sobre todo, en fin de año uno escucha bastante ese tipo de canciones, pero My Way es un himno. Sin lugar a dudas, comparto totalmente. Que pase bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades.